Bueno, pues buenos días. Vamos a comenzar la reunión. Hoy toca que hablemos sobre comunicación efectiva. ¿Por qué decidimos este tema para hoy? ¿Quién me quiere decir? Sí, ¿por qué lo decidimos, doctor Fausto? No tuve la oportunidad en la sesión pasada, pero... ¿Pero por qué crees? No tuvo que ver con la sesión pasada. Ya. Pero Pues lo de comunicación efectiva siempre es cualquier tipo de actividad que se haga en conjunto, en colaboración, con los compañeros, sea, incluso en la vida personal es muy importante. fíjate que, por ejemplo, en relación a comunicación, hablando de hospitales, por ejemplo, la falta de comunicación es o la comunicación inapropiada es una de las principales causas de problemas de atención de enfermos y de demandas y complicaciones que atiende la Comisión de Derechos Humanos y la CONAMED, porque y en esa comunicación no solamente es la comunicación médico-paciente, sino también la comunicación médico-médico, médico-enfermera, médico-residentes, médico-estudiantes, etcétera. O sea, la comunicación en general. Y bueno, ustedes se habrán dado cuenta que a veces problemas de comunicación nos genera conflicto o conflictos interpersonales. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Pues que directivos, docentes, administrativos y estudiantes comuniquen claro, a tiempo y con propósito, reduciendo errores, fricción y ruido. Puse esta imagen pues tratando de evocar a una universidad como la nuestra, donde puede ser multicultural, donde puede ser de todos tipos, de todas características, médicos, técnicos, químicos, laboratoristas, etcétera, personal que no tiene que ver con la medicina incluso, eh, y bueno, todos tienen posibilidades de tener diálogo y puede haber, entonces le quise denominar, hablemos claro, colaboremos juntos. ¿Por qué es tan importante? Bueno, la comunicación inapropiada es un factor raíz frecuente en eventos adversos y fallas en el traspaso asistencial, si nos estamos refiriendo a un hospital. Si nos estamos refiriendo a cualquier otra institución, incluyendo una de educación, puede generar también conflictos o malos entendidos. Simplemente un error de comunicación puede ser que se programen mal los horarios de clase, por ejemplo, o que se programe un profesor en el mismo horario que otro profesor, etcétera. Bien. Entonces, la idea pues es estandarizar la comunicación para reducir riesgos y desigualdades en atención y en lo que hacemos en nuestro cada día. Entonces, en salud y en universidades, la crisis de comunicación amplifica los malos entendidos, por lo tanto, comunicar bien y durante una crisis va a permitir sostener la confianza. Imagínense, sucede una crisis del tipo que sea, la comunicación apropiada puede permitir que, en el caso de una universidad, los alumnos se tranquilicen y todo quede bien, o los docentes, pero en el caso de un hospital, pues también puede generar conflictos importantes el no tener esa buena comunicación. Bien, fíjense, la Real Academia Española de la Lengua dice que comunicación es la acción y efecto de comunicar o comunicarse, también la transmisión de señales mediante un código común entre emisor y receptor. Otra definición es que señala es intercambiar información entre dos o más participantes para transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido de signos y normas semánticas. Y
De esta manera, lograr que el mensaje se transmita de manera exitosa, porque el receptor va a comprender el significado y la intención del mensaje, pero a veces esto no sucede, aunque pareciera algo muy obvio, con cierta frecuencia no llega a suceder. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes nunca ha habido un problema de comunicación, ya sea en su familia, con sus amigos, en el trabajo o en la universidad? Todos, yo creo que todos hemos tenido, ¿verdad? Bueno, entonces una comunicación efectiva es la que cumple con los objetivos, logrando el mensaje que se quiere y el efecto deseado. Entonces, no es otra cosa que lograr una comunicación asertiva. Y en este sentido se refiere a la utilización de la inteligencia emocional para que los elementos de la comunicación no verbal, como por ejemplo el tono de voz, pueda complementar el mensaje y no dificultarlo. Miren, por ejemplo, ahí están viendo un médico donde le está diciendo al paciente que todo va bien, pero ¿qué parecería si el paciente lo está viendo esa cara al médico si le dice, oye, todo va bien, pero vean, entonces, o el tono de voz es inapropiado, te estoy diciendo que ya nos arreglamos, pero estoy molesto y se me nota en la voz. ¿Ha pasado situaciones así? Con frecuencia, ¿no? Entonces, es muy importante que a pesar a veces de que el mensaje en cuestión de lo que se quiere emitir o transmitir con la voz es apropiado porque dice las características, pero a lo mejor los gestos, a lo mejor los ademanes, a lo mejor el tono de voz no son los congruentes con lo que se está diciendo. Entonces, eso también es importante. Los modelos clásicos que tratan de explicarnos cómo funciona esto, pues tenemos el de Shannon Weaver, que describe la comunicación como un proceso de transmisión con fuente, es decir, el emisor manda un mensaje a través de un canal, hay un receptor y en ocasiones esta información puede ser afectada por ruido, donde se introducen, por ejemplo, ideas como redundancia o la capacidad del canal está afectada. Y esto, pues, es la base de la teoría moderna de la información. En 1960, Berlo enfatiza 4 componentes: el emisor, el mensaje, el canal y el receptor, y cómo cada una de estas características pueden influir en la fidelidad del mensaje. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación entonces? Emisor, el que transmite el mensaje. Aquí podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? El mensaje es lo que queremos decirle a, a una persona o a varias personas o a una comunidad, ¿sí? ¿Y qué les queremos decir? Pues va a depender a quién va dirigido ese mensaje. Va dirigido a un receptor y puede ser diferente la manera en que se expresa, si va dirigido a lo mejor, si estamos hablando de el mensaje que va a dirigir un presidente de la República, por ejemplo, no es lo mismo el mensaje que pueda dirigirle a toda la población o a la gente nada más de su partido o va dirigido al mundo, ¿sí? Entonces, muy importante, las características van a depender de a quién van dirigidos. Si el receptor, por ejemplo, es un paciente con bajo nivel cultural y que a lo mejor incluso su español puede ser un poco limitado, a lo mejor tenemos que bajar el nivel para que el receptor entienda el mensaje que le queremos dar en el caso de que nosotros somos médicos, ¿no? El código al que nos referíamos, pues entendiéndolo como el grupo de elementos que se combinan siguiendo las reglas semánticas que permitan su interpretación. Y el canal, el medio por el cual se transmite el mensaje. ¿Cuáles podrían ser los canales, licenciada? Bien. ¿Cuáles se te ocurren, por ejemplo? Puede ser así, persona, ¿qué más? Puede ser por teléfono o por internet, o por teléfono, por WhatsApp, por diferente. Ahora hay una infinidad
de formas en que podemos transmitirlo, ¿no? El canal puede ser diferente. Y el contexto, la situación en que se desarrolla la comunicación. No es lo mismo mandar un mensaje cuando todo está en calma o en paz que cuando estamos en una situación de crisis. El tono y las características tendrán que ser diferentes. O, por ejemplo, si estuviéramos en guerra, el contexto es diferente y a lo mejor los mensajes tendrían que ser con otras características. Los tipos de comunicación, de acuerdo al canal, puede ser verbal, como ya lo comentaba la licenciada, donde tenemos al oral, que pueden ser conversaciones. ¿Las clases pueden ser una forma de comunicación? Sí. ¿Los reportes clínicos? Sí. El docente que esté explicando un procedimiento al estudiante, por ejemplo, cómo explorar la mama o cómo hacer la exploración del ojo, etcétera, también. Bien. O escrita mediante los otros que nos acababan de comentar ustedes, como pueden ser correos, notas médicas, artículos, o, por ejemplo, una carta con instrucciones al paciente cuando lo damos de alta, donde le decimos qué plan de alimentación llevar, qué medicamentos, a qué hora se los tiene que tomar, todas las explicaciones que queramos que debe y que no debe hacer. Y la no verbal, que puede ser mediante gestos, que puede ser la postura. Si yo, por ejemplo, le estoy diciendo a alguien que nos estamos entendiendo y yo de pronto cruzo así los brazos, a lo mejor pareciera que no es tanto lo que estoy diciendo. El contacto visual también es muy importante. Si no le estamos viendo ni siquiera los ojos, a lo mejor ni siquiera estoy realmente diciendo con sinceridad lo que quiero, ¿no? El tono de voz. Por ejemplo, un médico que asiente y mantiene el contacto visual, obviamente transmite seguridad. En cambio, lo contrario, brazos cruzados, mirada evasiva, puede generar desconfianza en un enfermo. ¿De acuerdo? Ahora, según la dirección del flujo, puede ser unidireccional. Un emisor transmite sin retroalimentación inmediata. Puede ser en la conferencia magistral, ¿sí? O bidireccional, que debería de ser el diálogo que hay en un salón de clases, donde el docente explica, pero tiene que haber intercambio para ver que realmente se está entendiendo el mensaje. O en el caso de las directrices que se señalan en una coordinación o en una dirección, confirmar, por ejemplo, si yo como coordinador le mando a los docentes una información, confirmar si ellos lo entendieron o cómo lo entendieron, etcétera. Entonces, se requiere, un ejemplo ahí puse la tutoría entre docente y alumno, ¿sí? Y multidireccional, cuando hay varios emisores que comparten al mismo tiempo, como puede ser el prototipo para nosotros que somos médicos, es en el pase de visita, donde hay un médico adscrito que va pasando la visita y coordinando y le va preguntando a los residentes, a los estudiantes, a los internos, a los pasantes, a las enfermeras, y todos, esa es una comunicación multidireccional. Bien, de acuerdo a la formalidad, puede ser formal, donde es una comunicación estructurada, es una comunicación que se respetan las normas, hay registros o protocolos, y un ejemplo de ello pongo aquí el reporte clínico con formatos VAR. A quienes no conocen el formatos VAR, ahorita lo vamos a comentar en unos 2 o 3 transparencias, me parece, adelante. Y de manera informal, cuando se surge de manera espontánea, sin protocolos, es el ejemplo de cuando un estudiante pregunta dudas en el pasillo al profesor, ¿sí? De acuerdo al medio, puede ser presencial, el face to face o cara a cara, virtual, mediante plataformas digitales, videollamadas, LMS, escrita digital, correos, mensajería institucional, WhatsApp institucional, o no me acuerdo cómo se llama el institucional, es eh, el de mensajería de nosotros, ¿cómo se llama? El, el de Teams, ¿pero tiene algún nombre? El chat de Teams, correcto. Bien. Y de acuerdo a la intención informativa,
queremos transmitir datos, por ejemplo, el paciente está estable, tiene presión de 120/70. O persuasiva, busca influir o motivar. Por ejemplo, cuando el docente alienta al alumno para que haga un buen ECOE, que es lo que está haciendo, por ejemplo, el doctor Luis David ahorita con sus alumnos, que quiere que acrediten el ECOE. Emotiva, para expresar sentimientos. Cuando, por ejemplo, el estudiante le agradece a un profesor por su apoyo. O metacomunicación, hablar sobre cómo nos comunicamos. ¿Te quedó clara la instrucción que te di, por ejemplo? Bien. Y el ruido, que a veces lleva a la comunicación, es cualquier interferencia que afecta a cualquiera de los elementos que intervienen en la comunicación y que por tanto termina afectándola. ¿Cómo que puede ser? Pues que a lo mejor los conceptos que tienen son diferentes y a lo mejor malentienden porque para un doctor es una cosa y para otro otra, o para el asistente es una y para el jefe es otra. Entonces, eso puede hacer que genere ruido en esa comunicación y no se entienda. Entonces, cualquiera de los elementos que intervienen en la comunicación que ya señalamos pueden ser objetos de ruido. ¿Cuáles son los principios para que una comunicación sea efectiva? Bueno, número uno, la claridad. Para esto se requiere el lenguaje llano, porque ¿qué pasa si lo hago en lenguaje que para otros puede ser inentendible? Y por otra parte, la idea principal debe ir primero. Se habrán dado cuenta que en ocasiones hay quien primero le da muchas vueltas a lo que quiere decir y luego ya nos perdemos y entonces se pierde claridad en el mensaje. Entonces, muy importante, la idea principal va primero y después tiene que ser con un lenguaje entendible para todos. Dos, coherencia. Y esto quiere decir que en un mismo mensaje debe ir en todos los canales, ¿sí? Por eso cuando hablamos de comunicación interna y decimos, a ver, voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que la prevención de la influenza es a través del lavado de manos, a través de usar el estornudo de manera de cortesía, usando el codo, que si están enfermos no vengan, que se laven las manos con frecuencia, que usen alcohol, etcétera, etcétera. Y coherente, eso lo mando por todos los canales, se los digo en presencia, se los pego en pósters, se los mando por álgebras, por diferentes mensajes y en todos los canales, ¿no? Y la otra cosa debe ser con oportunidad, porque ¿qué sucede si yo le mando todos estos mensajes cuando acabó la época de invierno, cuando ya se acabó el problema? ¿Sí? Entonces debe ser el tiempo correcto porque también esto evita rumores. Si yo voy a hacer a lo mejor un cambio de programa, si voy a hacer un cambio en la forma que se evalúa y lo comento pero no lo comunico, pues lo que va a generar es rumores y esos rumores pueden ir creciendo y dificultar la entrada de una nueva política. ¿Sí? Entonces, para evitar esos rumores, debe ser en el tiempo correcto. Antes de que inicie el programa, yo ya hice el plan de comunicación. Todo mundo debe estar informado por todos los canales. ¿De acuerdo? La audiencia. Dependiendo de la audiencia, es el tipo de comunicación. No va a ser la misma comunicación para docentes que para estudiantes o para enfermos. Cada uno de ellos debe tener un tipo de comunicación diferente, dirigido a la audiencia que estamos queriendo impactar. La accesibilidad es el quinto punto de la comunicación efectiva, que es decir, que sea de lectura fácil, que sea inclusiva, en formatos accesibles. Ahora, va a preguntarme, que yo sé que son las preguntas que hace frecuentemente el doctor Fausto. Oye, pero eso, ¿cómo podemos saber que se cumplió con esas? Bueno, para medirlo se puede usar el CDC, que es Clear Communication Index, para auditar correos, circulares e infografías, o el mini checklist,
que antes de enviar debo evaluar qué quiero que hagan, qué necesitan saber, qué deben sentir o qué deben entender, cuál es el call to action o el llamado a la acción y cuál es la fecha límite. Si nosotros en cada comunicado hacemos ese mini checklist, pues podemos facilitar que el mensaje sea claro, tomando en cuenta, que sea efectivo, mejor dicho, tomando en cuenta la claridad, la coherencia, la oportunidad, la audiencia y la accesibilidad. Ok, ¿para qué sirve? Jacobson decía que 6 funciones explican el propósito del mensaje. Puede ser referencial. ¿A qué me refiero? Informar. Por ejemplo, el doctor Luis David les puede informar a sus internos, a sus pasantes, que se va a dispersar la beca a partir de tal fecha, siempre y cuando hayan entregado tales documentos, estén al corriente en sus todo lo que tenga que informarles, ¿no? Emotiva. En ocasiones podemos expresar, por ejemplo, queremos expresar que uno de nuestros estudiantes que está haciendo el internado o nos sentimos muy complacidos porque uno de nuestros estudiantes que está haciendo su internado en Texas fue reconocida por el secretario de Salud en la Embajada de México en Texas, ¿sí? Por ejemplo, ahí es para expresar una emoción. O con nativa, cuando queremos influir, por ejemplo, queremos influir en que usen el uniforme. Entonces, las características del mensaje deben ir con esa intención. Fática es para abrir o mantener el canal, para tener la comunicación directa con ellos. Metalingüística, hablar del código, por ejemplo, cuando hacemos cambios, hay necesidad, ahora que el doctor Alan está viendo las cuestiones relacionadas con la acreditación, pues tiene que mencionarles en qué es un indicador, cómo se evalúan, o sea, todas las necesidades que tiene él para que todos cumplamos con las políticas para lograr una buena acreditación. Y en ocasiones, pues también la poética, que puede ser la forma y estilo en que nos gusta. Y ustedes saben, cuando ven un mensaje, dicen, a este no creo que haya sido del doctor Alan, porque así no escribe el doctor Alan, ¿no? No es su estilo. Bien. Entonces, ¿cuáles son las técnicas para una comunicación efectiva? Bueno, tenemos dividida en 2 puntos: comunicación verbal y comunicación no verbal. En la comunicación verbal es muy importante cuidar las palabras. En ocasiones lo hemos observado alguno de ustedes cuando alguien dice, y entonces el doctor Alan nos dice, mejor sería bueno usar esto, doctor David, ¿no? Cuidar el tono y el volumen de la voz, porque en ocasiones alguien se puede sentir agredido porque el tono no es el apropiado o el volumen no es el apropiado. Ofrecer comunicación constructiva, porque en ocasiones si estamos diciendo que algo estamos haciendo mal, pero la manera en que lo decimos que sea de una manera constructiva y no nada más para destruir. Y manejar un nivel emocional adecuado. ¿Vieron qué sucedió ayer en la comunicación en la Cámara de Senadores, donde se pelearon 2 senadores, el presidente de la Cámara con otro, porque pues la comunicación verbal y no verbal no utilizaron nada de esto, ni cuidaron las palabras, ni el tono, ni hubo una comunicación constructiva, el nivel emocional no era el adecuado, y de la no verbal, Estaba fuerte. sí, sí, sí. Y de la comunicación no verbal, pues hay que cuidar el lenguaje corporal porque en ocasiones estamos diciendo algo, pero con el cuerpo estamos manifestando lo contrario. Hay que mantener el cuidado, el contacto visual, cuidar los gestos de la cara, porque a veces decimos sí, pero en el gesto de la cara estamos expresando absoluta molestia o absoluta negación a lo que se está queriendo llegar a un acuerdo. Y por supuesto, hay que escuchar activamente a la contraparte.
Bien, entonces esas son técnicas para comunicación efectiva. Si ustedes conservan esas 8 características, pues pueden también mejorar su comunicación y hacerla más efectiva. La escucha activa, pues, es una habilidad que se adquiere y desarrolla con la práctica, como todas las habilidades, ¿no? Entre más se practica, mejor se es. Sin embargo, pues en ocasiones puede ser difícil de dominar, pues hay que ser pacientes y tomarse tiempo para desarrollarla, porque en ocasiones nos gusta todo rápido y a lo mejor el otro está dándole vueltas y nos incomodamos y no lo estamos escuchando y dejamos de escucharlo y eso puede generar problemas en la comunicación. La escucha activa no es solo oír a la otra persona, es más bien estar totalmente concentrados en el mensaje que nos quiere dar el otro individuo, en lo que él intenta comunicar, ¿sí? ¿Qué debemos evitar durante la escucha activa? Distraerse. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, el paciente me está diciendo sus datos clínicos y yo estoy aquí haciendo la historia clínica en la computadora y le estoy preguntando, pero ni lo estoy viendo a los ojos, ni... pues eso es, ¿me estoy distrayendo o no? Por eso ahora hay aplicaciones en las cuales la computadora empieza a grabar lo que te está diciendo el paciente, lo empieza no a grabar, sino a redactar en la nota, ¿no? Y y así ya el paciente se da cuenta que tú le estás poniendo toda la intención. Ahora, si está hablando, pues no es escucha activa si yo lo interrumpo cuando me está hablando, cuando me está explicando. Debo dejar que él termine expresar lo que está diciendo para que entonces yo tenga que interceder. Y si se fijan, muchas veces, a veces cometemos el error de interrumpir a quien está hablando para querer expresar lo que nosotros creemos, simplemente porque a lo mejor lo que me está diciendo el doctor Fausto, yo creo que no es así y lo interrumpo en lugar de dejarlo que exprese hasta el final lo que él dice. Y luego juzgar y querer imponer nuestras ideas. ¿A qué me refiero? En ocasiones un paciente, y pongo el ejemplo del paciente porque es el más fácil ahorita y para no generar otras susceptibilidades o no herir otras susceptibilidades, el paciente a lo mejor me está diciendo que él cree que fue mal atendido o que hubo algún problema y yo en lugar de que él me explique eso, yo trato de decir, no, aquí somos todos muy atentos, no, aquí todo, no, o por ejemplo, la clase no estuvo bien, y antes de que el alumno me esté diciendo que la clase no estuvo bien, porque la que le dio el doctor fulano de tal, yo trato de decir, no, 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 él es muy buen docente. Bueno, no estuvimos presentes, a lo mejor sí es buen docente, pero esa ocasión hubo alguna circunstancia que le permitió no ser buen docente, no lo sé. Solamente estoy poniendo o tratando de generar algo que quede claro en lo que estamos comentando en el punto 3, juzgar y querer imponer nuestras ideas. O rechazar y no validar lo que el otro está diciendo o sintiendo, ¿sí? Descalificar al dar nuestra opinión. No, yo creo que no. En lugar de que tal vez lo correcto sería, bueno, vamos a analizar lo que está comentando. Si dice que así fue, pues vamos a estudiarlo, vamos a ver qué sucedió, en lugar de descalificar. Y entonces esa escucha activa le baja la guardia automáticamente al otro receptor, ¿no? Sí, doctor David. Es algo ¿cómo haces para poder hacer cambiar un pensamiento como muy arraigado? Si es una persona como muy terca y así. Bueno, pues hay cosas que no vas a poder modificar de cuando tú señalas que alguien no lo quieres hacer cambiar, pero de todas maneras lo tienes que escuchar, no tienes que descalificar, no rechazar de primera intención, no juzgar y por eso dice cosas que debemos evitar. Contar nuestras historias, o sea, nuestra historia sería, no es que mis docentes son muy buenos, no es que aquí no pasa eso. Pues no, nada de eso, vamos a escucharlo
vamos a analizar lo que nos dice y mientras, pues ya él se queda con la idea de que estamos trabajando en eso y de hecho lo trabajaríamos. Veríamos qué pasó y qué sucedió. Nosotros cuando no estamos en un hecho, tampoco tenemos todos los datos para tomar una decisión o para dar opiniones o emitir juicios a priori, ¿sí? A ver, un ejemplo, a veces dicen en algún canal, es que hubo corrupción, que no sé qué. Antes de que yo diga, vamos a analizar lo que sea, yo digo, pruebas. ¿Ya estoy rechazando o no? Sí, sí, si me están diciendo, hoy no estoy señalando dónde sucede eso, pero todos sabemos. Si dicen pruebas, en lugar de decir, vamos a analizarlo, que sería lo correcto, yo ahí estoy rechazando de primera intención. Eso no es escucha activa. ¿Sí? Pero yo pues estaba pensando un poco en lo que estás comentando, el tema del diálogo. Generalmente nos enfrentamos a que el otro siempre considere que su forma de ver las cosas, de considerar las cosas, de interpretar las cosas es la correcta. Entonces ya no hay diálogo cuando el otro siempre asume que él está en lo correcto. Sí. Cuando no hay como una capacidad reflexiva de te escucho para que nos podamos identificar como argumento. Y yo voy con la predisposición de, y creo que eso pasa mucho en esta sociedad de bola, narcisista en la que estamos construidos, de que en el momento que yo interacciono con el otro se va a decir, pero yo tengo la razón. O sea, mi punto de vista, mi forma de ver las cosas, mi forma de interpretar la realidad es la correcta. Entonces, te escucho, pero siempre voy a tomar en cuenta primero mi posición antes de decir, bueno, podemos construir algo diferente. Precisamente por eso comento estos aspectos que frecuentemente se dan en mayor o en menor grado en nosotros. Yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál de ustedes a veces en una conversación no se han distraído? Ya sea por la computadora, ya sea por la razón que sea. No han interrumpido al que habla o no han juzgado y querer imponer su idea o no han rechazado a priori antes incluso de que termine de explicarnos lo que quiere decir o descalificar al dar nuestra opinión, porque si ya estoy diciendo pruebas antes de que me estén diciendo que existe cierta problemática y yo digo, a ver, pruébamelo. Hay cosas que no se pueden probar en ese momento, ¿no? O contar nuestras historias en vez de escuchar la suya. O sea, ¿por qué le voy a contar mi historia si lo que él viene quiere que yo lo escuche? Y lo que se trata es de escucharlo, ¿por qué le quiero imponer mi historia? Debo escuchar primero todo y después con eso, si tengo elementos para comentar, lo hago y si no, investigo, hago el análisis y todo y ya después vuelvo a comunicarme con esta persona. ¿Sí? Bien. Señales de una buena escucha activa. Señales verbales. Emitir palabras de refuerzo o cumplidos, parafrasear, resumir como, entonces lo que usted me dice es que el docente nada más da 30 minutos de clase, la clase es lenta, nomás lee las diapositivas, etcétera, etcétera, ¿no? O le vamos haciendo preguntas sobre lo que él nos está diciendo. Señales no verbales, debemos mantener el contacto visual, sonrisa ligera, no debemos estar molestos porque nos esté diciendo algo negativo de nosotros o de nuestra institución. Por eso tampoco dice que estés con una sonrisa de oreja a oreja, sino ligera. ¿Sí? Postura corporal receptiva. ¿Ustedes creen que esto sería una postura corporal receptiva si yo estoy así? Pues no, obviamente, gracias. Y obviamente no distracciones. ¿Cómo enfrentar los conflictos? Pues primero, reconociendo que existe, si es que realmente lo existe. No podemos negar. Si me están diciendo, oye, la violencia es tremenda. No, no, ya no hay violencia. Eso sería enfrentar el conflicto o simplemente negarlo. Hay que decir, si existe, existe, ¿no? Definir el conflicto, ¿cuál es el problema? A ver, sí hay violencia. ¿Por qué hay violencia? No, bueno, pues son multicausal. Hay esto y esto, ya decimos 20, 30, 40.
reconocer que puedo ser corresponsable en ocasiones, declarar explícitamente la voluntad de superarlo. Ok, a lo mejor mi comunicación no fue buena, voy a tratar de mejorarlo, no sé, o tal vez sí, no tuvimos a tiempo los horarios, los vamos a tener siempre a tiempo, etcétera. O sea, que mostremos voluntad de mejorar. Y por supuesto, tolerancia con la otra parte. Es decir, hay que ver y valorar el punto de vista de ellos. Diseñar alternativas de solución y estar abiertos a innovaciones, porque nos pueden decir, es que yo vi que en otra escuela se hace así, es que yo vi que en otro hospital se hace de esta manera. Está bien, puede ser que sea una alternativa. Y siempre elegir una solución en la que haya ganancia mutua, que ganen ambas partes, ¿sí? El ganar, ganar. El ganar, ganar siempre es una buena meta. Y, por supuesto, estar comprometidos con esa solución. Y hace rato les comentaba el CDC, o Clear Communication Index, que es una herramienta basada en evidencia, fíjense, basada en evidencia, para diseñar y evaluar materiales de comunicación, como cuáles, correos, circulares, infografías, guías de práctica clínica, mensajes en crisis, verificar que sean claros, comprensibles y accionables para la audiencia. Y consta de 4 preguntas iniciales que no puntúan y 20 ítems que sí califican, ya sea como 0 o como 1. Y están agrupados en 4 partes y 7 áreas clave. Las 7 áreas clave son las que puntúan y son las que sirven para saber si está aprobado, debe ser de 90 o más. ¿Cuáles son estas? 1, mensaje principal y llamada a la acción. 2, lenguaje claro. 3, diseño de la información. 4, estado de la evidencia. 5, recomendaciones conductuales. 6, números y 7, riesgo. Entonces, puntaje de 0 a 100, si está en 90 o más, se considera que pasó la prueba y que está bien el mensaje. ¿Sí? La traducción a esto sería, si el lector puede entender rápido qué hacer, por qué y cuándo, vamos bien. O sea, entender rápido qué hacer, por qué y cuándo. Si no lo entiende rápido, quiere decir que el mensaje no es tan claro. ¿Por qué y cuándo? Pues si no tiene el por qué y no tiene cuándo, pues también. Pues eso es lo mínimo que debemos tener. ¿Cómo lo usamos? Bueno, pues definimos la audiencia y el objetivo con las 4 preguntas de arranque. ¿Qué deben hacer o qué deben saber o qué ya saben? 2, redacta el material y ve marcando sí o no en la hoja de puntuación mientras la vamos ajustando. 3, calculamos el puntaje, puntos obtenidos, puntos posibles por 100 y la meta es que sea 90 por 100. Y pedimos 2 revisiones independientes. Obviamente, no del autor. Si yo hago ese mensaje, le puedo pedir al doctor Alan y a la doctora Gaby a ver qué opinan. ¿Sí? Y volvemos a iterar hasta alcanzar la meta. Y opcional para mensajes cortos en redes, scripts, call centers. ¿Qué puntúa? Pues el mensaje principal debe estar arriba, visible, con llamada a la acción y señales visuales. Debe llevar el título, a lo mejor con negritas o iconos. Lenguaje llano. Es la voz activa con verbos concretos, evitar jerga. Diseño de la guía de la lectura, ahí va el subtítulo, la lista, espacio en blanco o imágenes que apoyen el mensaje. Y estado de la evidencia, indica qué se sabe o no se sabe y la fuente con fechas. ¿Sí? O ver, sabemos no sé, a ver, a lo mejor vamos a hacer un examen, un ECOE, ¿no? Sabemos que a lo mejor nos está yendo mal en el examen de titulación y lo vamos a hacer con una capacitación ECOE. Entonces decimos, los que hacen examen ECOE, si ya tuviéramos esa, todos acreditan el examen de titulación, los que tienen, ¿cómo se llama? Curso de capacitación ECOE, ¿sí?
y ponemos la fecha de cuándo hicimos, porque podría ser válida una referencia propia o no. Sí, podemos poner ahí, si dice la fuente, pues la fuente, ¿cuál es? ¿Cómo se llamaría la fuente? ¿Cómo le pondríamos a la fuente, Diana o Alan? ¿Cómo crees que le podríamos poner a la fuente? ¿Eh? Pero más que propia, serían archivos de Facultad de Dirección de la o de la Dirección Técnica o de servicios de donde obtuvimos la información. O si lo publicó el doctor David, David, sí, ¿no? Y el año, si es que lo publicó incluso, ¿sí? Bien. Conducta específica. ¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y con qué recursos? Números explicados, denominadores, comparaciones y qué significa. Y riesgo representado de forma equilibrada, es decir, cuáles serían los beneficios de hacerlo o los daños de no hacerlo con probabilidades claras. Entonces, si se fijan, el CDC por eso ha adquirido notoriedad, porque es simple y fácil de llevar. Lo que pasa es que luego no nos preocupa. A ver, aquí pongo un ejemplo rápido. El primer asunto tiene un 67 de 100. Asunto, actualización importante. Por motivos logísticos se moverán las evaluaciones prácticas del próximo mes. ¿Cómo lo interpretamos? Es muy genérico, sin acción, sin fecha, sin responsable. Con solo hacerle unos cambios a ese pequeño mensaje, obtiene 92 de 100. Asunto, ECOE. Se reprograma al 12 de octubre. Confirma tu sede hoy hasta las 18 horas. ¿Qué hacer? Entra al LMS y confirma la sede hoy a las 18. ¿Por qué? La CDA estará en mantenimiento al 12 de octubre. Ayuda, dudas con jefatura de enseñanza, extensión 274. Entonces dice, mensaje principal arriba, acción, fecha, responsable, diseño en lista clara, aplica partes A y B y no hay números ni riesgo, no aplica. ¿Qué opinan? O sea, si se fijan, no se hizo un supermensaje, simplemente puntualmente se hicieron algunos cambios y esos cambios fueron suficientes para que se modificara y fuera entendible y claro para todos. Ok. Entonces, CDC recomienda puntaje final de 90 o más y revisión por al menos de 2 evaluadores. Estudios que han aplicado el CCI, este índice, muestran que muchos materiales institucionales se quedan cortos, que están, por ejemplo, en 72% en portales de pacientes y mejoran tras el diseño con CCI. Para mensajes breves u orales, la versión modificada agiliza el uso sin perder lo esencial. Y, por ejemplo, está el mini checklist que con CCI, antes de enviar, ¿qué quiero que hagan? Acción y fecha. ¿Qué necesitan saber para hacerlo? 2 a 4 bullets. ¿A quién escribir si hay dudas? Nombre y canal. El asunto, título dice la acción y la fecha. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí ponemos uno señalando capacita a editores o a docentes en una sesión de 90 minutos, más práctica con 3 piezas reales, estándares mínimos, todo correo, circular de impacto pasa por CCI, meta igual o más de 90, plantillas, aviso académico, handoff académico tipos VAR, mensaje de crisis, métrica mensual, porcentaje de piezas igual o mayor de 90 y tiempo promedio de lectura en intranet. Mejora continua, retroalimentación trimestral con ejemplos de antes y después. Y aquí un humor, una capsulita de humor. Si tu correo necesita 2 cafés para entenderse, no pasa el CCI. Digo, está exagerado, pues, pero díganme, yo diría 2 sorbos, 2 sorbos de café. Es que de verdad, a veces, ¿no les ha pasado que a veces tienen que leer y releer un mensaje porque no entienden qué quieren? Herramientas esenciales
es lo mínimo que hay que dominar. Comunicación es SBAR. SBAR es las siglas de cómo está la situación, los antecedentes, la valoración y la recomendación. Es para reportes breves y de decisiones rápidas. O el llamado a la acción, anunciar en voz alta la información crítica. Y el check back o cierre del bloque, enviar, repetir y confirmar. A ver, el SBAR. Jefatura, cambio de sede en NECOE. Entonces, la S es la situación. La CDA estará en mantenimiento del 12 de octubre. Es en relación al mensaje previo. La B, los antecedentes. Tenemos 160 alumnos y 10 estaciones. ¿Sí? A, la valoración, riesgo de retraso académico y costos, si no se hace, obviamente. Y R es la revaloración, autorizar el traslado a CDB, notificar hoy a las 18 horas, reunión logística a las 16. Cambios sin métricas es como cirugía sin monitor. Todos sudan y nadie aprende. ¿No? Bien. Preguntas, comentarios sobre comunicación. Digo, ya son 8:53, tenemos 5 minutos para comentarios. Ya sea los que están aquí o los que están allá a distancia, pueden también preguntar o comentar o estar en desacuerdo. ¿Quiénes son? A ver, está en quirófano, están las enfermas, están enfermeras, está la doctora Ana Paola, está esta Erika y no sé quién es RN, que a lo mejor puede ser tal vez, no sé si Fer o Erika, la otra doctora Erika. ¿Nadie? Yo sí, A ver, con el lenguaje no verbal, sí está difícil. O sea, las emociones que trae, porque no solamente se a lo mejor enojo, aburrimiento, porque ¿qué pasa, por ejemplo, doctor Fausto, si yo llego, oye, doctor Fausto, fíjate que tu coordinación atiende muy mal a los estudiantes o atiende muy mal a los docentes, y ya desde que te estoy diciendo te pones, a lo mejor, si no con el lenguaje, a lo mejor no verbal, pero sí no verbal, o sea, a lo mejor empiezas ya a hacer una cara, "Ugh", estoy molesto porque ya me estás, diciendo algo que está mal. es que por eso lo comento, porque por ejemplo, nunca falta que diga, no, es que el doctor no está adaptado. No, no hizo caso. Sentí que no hizo caso. Estaba viendo su computadora. O sea, siempre hay un punto de interpretación de la interacción que tienes con el otro. Por eso son estas recomendaciones que no me parecen malas, porque a veces inconscientemente las hacemos. A lo que voy es, por ejemplo, yo como persona, más allá del mensaje que vas a transmitir, yo como no me voy con ciertas impresiones sobre, no, pues es que como que vino el ojo y como que no me pareció lo que le dije. Creo que a muchos se da esa interpretación de mi parte como receptor de un mensaje en un lenguaje no verbal de la interacción que tengo con los otros. Sí, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con lo que comentas, pero si además de que suceda que el interlocutor malinterpreta los mensajes, pero además tú haces acciones como cruzar los brazos, como fruncir el ceño, como hacer gestos, torcer la boca. O sea, si haces acciones, no lo ves a los ojos. Si haces acciones, que dificulten más esa comunicación, pues se pone peor la cosa. Pero si tienes todas esas acciones, el riesgo lo minimizas. Ya no está en tu cancha. Tú no puedes pensar por el otro. O sea, esto va dirigido a que todo lo que tú hagas va enfocado para tratar de tener una comunicación activa apropiada. Si el otro malinterpreta lo que sea, ya tampoco lo puedes hacer tú. Pero si tú cumples con verle a los ojos, ser asertivo con lo que dices, dejarlo que termine de hablar lo que quiere, a veces parafrasear algunas de las cosas que dice, sí, eso ya te va ganando cierta empatía con el interlocutor y puede ser que le vaya bajando al nivel. Sí, doctor David.
haces todo bien, no miras a los ojos, te sientas bien, no tienes nada de distracción y demás, y aún así, y necesitas que realmente entienda, porque dice, ya no queda en tu cancha, si tú haces todo bien, ya no queda en tu cancha, pero es que sí queda en tu cancha, porque necesitas transmitir bien la información. Entonces, es como... Pero ven, es que depende, doctor David, depende, porque mira, si estamos hablando, de, pon un ejemplo real para que yo te pueda dar una alternativa de solución. Sí, Necesito que se las envíes por correo y que les llames y un mensaje de texto, no todas las vías de comunicación. Yo se lo transmito en el momento, pero al final como que no pasa. Entonces es como de que ¿cómo hago esa comunicación que sí sea asertiva? ok. ¿Qué más? Tú piensas que es asertiva, está bien. Pensemos que sí lo es. Sí lo es, ya lo hiciste verbal. ¿Hay otra forma de comunicarlo además de la Bueno, lo que realmente hago es... escrita? Le mandas un correo, le dices, sí, por supuesto. Y en el correo le pones los pasos, 1, 2, 3, 4. Y después, a ver, ¿por qué no lo hiciste? Pues, si no lo hace, ya el problema no está en tu cancha, es el otro. Y tú eres su jefe, el responsable de que tiene que tomar decisiones eres tú. Ya hiciste la llamada. No, ahorita, y no pasa, entonces no sé qué más herramientas. Sí, bueno, ahí el problema no fue tu comunicación. Ahí ya es otro tipo de problema. Puede ser ineficiencia, puede ser desinterés, puede ser... habría que investigar qué es, si te interesa saber qué es, pero si simplemente no se cumplen estas cosas, pues mira. Usted quiere saber si soy yo la comunicación que yo... No, si a ver, si estás siendo así como tú dices, pues él está en la otra cancha, no está de tu lado. El teléfono descompuesto, dice la doctora Gaby. Sí, doctora Gaby. Las áreas involucradas, como reunirlas al mismo tiempo, dar el mensaje y preguntar si hay dudas al respecto. Pero aún así, cuando este mensaje se tiene que bajar a todavía digamos, a subordinados que no estuvieron en esa reunión, pero que también van a participar en el proceso, ¿no? ¿Cómo hacer para que no ocurra esto del teléfono descompuesto? Porque sí, de pronto hemos enfrentado situaciones en donde decimos, a ver, no, el mensaje original era tal, ¿por qué ocurrió de tal forma? Entonces, yo sí creo que también deberíamos estar capacitados para la escucha activa y también dispuestos, y como decíamos hace un momento, dispuestos a esta, además de la escucha efectiva, a ser sensibles y tolerantes a las observaciones. Sí, precisamente en esto de la escucha activa, si se fijan, déjenme ponerla, es muy importante entender, perdón, en esta escucha activa hay que reconocer que existe una situación. Por ejemplo, si la persona a la que se le da el mensaje no lo transmite a los demás, pues ahí lo que tendría él que es reconocer que existe.
el problema. Definir cuál es el problema, por qué existe, a ver, ¿qué es? No lo entendí, no, no quiero transmitirlo, no tengo comunicación apropiada con mis subordinados, no quiero que sepan y no quiero que lo hagan. O sea, habría que saber cuál es el problema y reconocer que es corresponsable de que no se haya hecho apropiadamente porque él fue el que no lo transmitió, declarar explícitamente la voluntad de superar. O sea, él tendría que ver estas cosas y si no le interesan, pues es que no quiere solucionarlo. Es una de las razones por las que era esta plática, era eso. Lamentablemente hoy, pues no habemos muchos y yo no estoy seguro que a lo mejor dijeron, comunicación, pues yo pienso, Sí, un poco con lo que dice la doctora Gaby, lo que dice el doctor Luis David, fue como el doctor Luis David, tú ya generaste todo lo posible, ya no está en tu cancha. No está en tu cancha, pero sí estás trabajando con la persona y tienes que trabajar con la persona. Y si es tu responsabilidad como coordinador, pero hay un proceso de actividades, ¿cómo lo resolvemos? Ojalá fuera bueno, ya no funciona mi comunicación contigo, no pasa nada, ya No, no. ya no voy a trabajar contigo, no puedo hacer eso. O sea, somos parte de un equipo y tenemos que buscar jalar a todo ese equipo. Que funcione las cosas bien. Y eso es a nivel, pero ya a nivel de equipo, facultad, también nos pasa de cuántos lo hago yo si no lo termino a tiempo, ¿no? Lo que pasó con gente anterior, no la otra, ¿no? Porque, o sea, sí afecta si no está esa comunicación. Sí. Y lo otro es, no solamente se da en la organización, sino en el caso de nosotros con los estudiantes, en donde yo recuerdo alguna colaboradora que decía, yo mandé el correo, ¿no? Y yo le expliqué, si no sabe leer, es su problema. No, claro que sí. Pues es precisamente lo que estamos diciendo. O sea, si a lo mejor el correo ni siquiera tenía las características para que fuera entendible. De su correo porque estoy mandando información sobre tal. Si el mensaje y el correo tuvo todas las características que señalamos, a lo mejor por ahí surge uno que diga yo no entendí o yo no lo... Y entonces tú te vas a dar cuenta, bueno, si es uno, el problema es probablemente él, pero cuando son más de uno, entonces seguramente ya hay algo ahí, ¿sí? Entonces, en relación a lo otro, pues o se hace entrar en el juego apropiado para hacer todos para un bien común, o se tiene que prescindir de algunos elementos, ni modo, así es la situación. Bien, bueno, muchas gracias, nos vemos, hasta luego.